Ana Karenina, de León Tolstoy. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo trastocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya ningún sentido, y que incluso en una posada se encuentran más unidos los huéspedes de lo que ahora se sentían ellos entre sí. La mujer no salía de sus habitaciones, el marido no comía en la casa desde hacía 3 días, los niños corrían libremente de un lado a otro sin que nadie los molestara. La institutriz inglesa había tenido una disputa con el ama de llaves y escribió a una amiga suya pidiéndole que le buscara otra colocación. El cocinero se había ido 2 días antes, precisamente a la hora de comer, y el cochero y la ayudante de cocina manifestaron que no querían continuar prestando sus servicios allí y que solo esperaban que le saldaran sus haberes para irse. El 3er día después de la escena tenida con su mujer, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky, Stiva, como le llamaban en sociedad, al despertar a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana, se halló no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, tendido sobre el diván de cuero. Volvió su cuerpo lleno y bien cuidado sobre los flexibles muelles del diván, como si se dispusiera a dormir de nuevo, a la vez abrazando el almohadón, apoyaba en él la mejilla. De repente se incorporó, se sentó sobre el diván y abrió los ojos. Solo entonces se acordó de cómo y por qué se encontraba en su gabinete y no en la alcoba con su mujer. La sonrisa desapareció de su rostro y arrugó el entrecejo. ¡Ay, ay, ay!, se lamentó, acordándose de lo que había sucedido. Y de nuevo se presentaron a su imaginación los detalles de la escena terrible. Pensó en la violenta situación en que se encontraba y pensó sobre todo en su propia culpa, que ahora se le aparecía con claridad. No, no me perdonará, y lo malo es que yo tengo la culpa de todo, la culpa es mía, y sin embargo no soy culpable. Eso es lo terrible del caso. ¡Ay, ay, ay!, se repitió con desesperación, evocando de nuevo la escena en todos sus detalles. Lo peor había sido aquel primer momento, cuando al regreso del teatro, alegre y satisfecho con una manzana en las manos para su mujer, no la había hallado en el salón. Asustado, la había buscado en su gabinete para encontrarla al fin en su dormitorio, examinando aquella malhadada carta que lo había descubierto todo. Dolly, aquella Dolly, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones, tan poco inteligente según opinaba él, se hallaba sentada con el papel en la mano, mirándolo con una expresión de horror, de desesperación y de ira. —¿Qué es esto? ¿Qué me dices de esto? —preguntó señalando la carta. Y ahora, al recordarlo, lo que más contrariaba a Esteban Arkadievich en aquel asunto no era el hecho en sí, sino la manera como había contestado entonces su esposa. Le había sucedido lo que a toda persona sorprendida en una situación demasiado vergonzosa. No supo adaptar su aspecto a la situación en que se encontraba. Así, en vez de ofenderse, negar, disculparse, pedir perdón o incluso permanecer indiferente, cualquiera de aquellas actitudes hubiera sido preferible, hizo una cosa ajena a su voluntad: sonreír. Sonreír con su sonrisa habitual, benévola y, en aquel caso, necia. Aquella necia sonrisa era imperdonable. Al verla, Dolly se había estremecido como bajo el efecto de un dolor físico, y según su costumbre, anonadó a Stiva bajo un torrente de palabras duras, y apenas hubo terminado, huyó a refugiarse en su habitación. Desde aquel momento se había negado a ver a su marido, todo por aquella necia sonrisa, pensaba Esteban Arkadievich, y se repetía desesperado, sin hallar respuesta a su pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esteban Arkadievich era leal consigo mismo. No podía, pues, engañarse, asegurándose que estaba arrepentido de lo que había hecho. No, imposible arrepentirse de lo que hiciera. Un hombre como él, de 34 años, apuesto y aficionado a las damas. Ni de no estar ya enamorado de su mujer, madre de 7 hijos, 5 de los cuales vivían y que tenía solo 1 año menos que él. De lo que se arrepentía era de no haber sabido ocultar mejor el caso a su esposa. Con todo, comprendía la gravedad de la situación y compadecía a Dolly, a los niños y a sí mismo. Aunque no solía pensar seriamente en el caso, venía suponiendo desde tiempo atrás que su esposa sospechaba que no le era fiel, pero quitando importancia al asunto.
Creía además que era una mujer agotada, envejecida, ya nada hermosa, sin atractivo particular alguno, buena madre de familia y nada más. Debía ser indulgente con él hasta por equidad. Y he aquí que resultaba todo lo contrario. «Es terrible, terrible», se repetía Esteban Arkadievich sin hallar solución. Con lo bien que iba todo, con lo a gusto que vivíamos. Ella era feliz rodeada de los niños. Yo no la estorbaba en nada, la dejaba en entera libertad para que se ocupara de la casa y de los pequeños. Claro que no estaba bien que ella fuera precisamente la institutriz de la casa. Verdaderamente hay algo feo, vulgar en hacer la corte a la institutriz de nuestros propios hijos. Pero qué institutriz. Mientras estuve en casa no me tomé libertad alguna, y lo peor del caso es que todo eso parece hecho adrede. ¡Ay! ¿Qué haré? ¿Qué haré? El viejo Mateo, su ayuda de cámara y casi su amigo, apareció inmediatamente llevándole el traje, los zapatos y un telegrama. Esteban lo abrió, lo leyó y su rostro se iluminó. «Mi hermana Ana Arkadievna llega mañana, Mateo», dijo deteniendo un instante la mano del barbero, que ya trazaba un camino rosado entre las largas y rizadas patillas. «¿La señora viene sola o con su marido?», preguntó Mateo. Esteban Arkadievich no podía contestar, porque en aquel momento el barbero le afeitaba el labio superior, pero hizo un ademán significativo levantando un dedo. «¿Sola, ah? ¿Preparo la habitación de arriba?» «Consulta a Daría Alejandrovna y haz lo que te diga. Llévale el telegrama». Mateo comprendió que Esteban quería hacer una prueba y se limitó a decir: «Bien, señor». Ya el barbero se había marchado y Esteban Arkadievich, afeitado, peinado y lavado, empezaba a vestirse, cuando lento sobre sus botas crujientes y llevando el telegrama en la mano, penetró Mateo en la habitación. «Me ha ordenado deciros que se va. Que haga lo que le parezca». «Todo se arreglará, señor», opinó optimista el ayuda de cámara. «¿Por qué te lo figuras? ¿Quién va?», agregó el príncipe al sentir detrás de la puerta el roce de una falda. «Yo, señor», repuso una voz firme y agradable, y en la puerta apareció el rostro picado de viruelas del aya, Matena Filimonovna. Aunque pasara por muy culpable a los ojos de su mujer y a los suyos propios, casi todos los de la casa, incluso el aya, la más íntima de Daría Alejandrovna, estaban de su parte. «¿Qué hay?», dijo el príncipe con tristeza. «Vaya usted a verla, señor, pídale perdón otra vez. ¿Acaso se apiade de nosotros? Ella sufre mucho y da lástima de mirar, y luego toda la casa anda revuelta». «¿No me recibirá?», respondió Esteban. «Pero usted habrá hecho lo que debe. Dios es misericordioso. Ruegue a Dios, señor». «En fin, iré», dijo poniéndose encarnado, y quitándose la bata indicó a Mateo: «Ayúdame a vestirme». Esteban Arkadievich se sacudió ligeramente con el pañuelo y, sintiéndose limpio, perfumado, sano y materialmente alegre a pesar de su disgusto, salió con recio paso y se dirigió al comedor, donde le aguardaban el café y al lado las cartas y los expedientes de la oficina. Leyó las cartas. Una era muy desagradable porque procedía del comerciante que compraba la madera de las propiedades de su mujer, y como sin reconciliarse con ella no era posible realizar la operación, parecía que se mezclara un interés material a su deseo de restablecer la armonía en su casa. La posibilidad de que se pensara que el interés de aquella venta lo inducía a buscar la reconciliación le disgustaba. Leído el correo, comenzó a tomarse el café, a la vez que leía el periódico de la mañana, húmeda aún la tinta de imprenta. Recibía a diario un periódico liberal, no extremista, sino partidario de las orientaciones de la mayoría. Como vivía en sociedad y se hallaba en esa edad en que ya se necesita tener opiniones, acogía las ajenas que le convenían. Si optó por el liberalismo y no por el conservadurismo, que también tenía muchos partidarios entre la gente, no fue por convicción íntima, sino porque el liberalismo cuadraba mejor con su género de vida. El Partido Liberal aseguraba que todo iba mal en Rusia, y en efecto, Esteban Arkadievich tenía muchas deudas y sufría siempre de una gran penuria de dinero. Agregaban los liberales que el matrimonio era una situación caduca, necesitada de urgente reforma, y Esteban encontraba, en efecto, escaso interés en la vida familiar, por lo que tenía que fingir, contrariando fuertemente sus inclinaciones. Tras la puerta se oyeron dos voces infantiles, en las que reconoció las de Grisha, su hijo menor, y la de Tania, su hija de más edad. Esteban se acercó a la puerta y los llamó. Los chiquillos, dejando una caja con la que representaban un tren, entraron en el comedor. Tania, la predilecta del príncipe, corrió atrevidamente hacia él y se colgó a su cuello, feliz de poder respirar el característico perfume de sus patillas. Después de haber besado el rostro de su padre, Tania se disponía a salir, pero él la retuvo. «¿Qué hace mamá?», preguntó acariciando el terso y suave cuello de su hija. «Hola», añadió sonriendo dirigiéndose al niño, que le había saludado.
Reconocía que quería menos a su hijo y procuraba disimularlo y mostrarse igualmente amable con los dos, pero el pequeño se daba cuenta y no correspondió con ninguna sonrisa a la sonrisa fría de su padre. «Mamá ya está levantada», contestó la niña. Esteban Arkadyevich suspiró. «Eso quiere decir que ha pasado la noche en vela», pensó. «¿Y está contenta?», continuó Esteban. «No sé», repuso la pequeña. «Mamá nos dijo que no estudiáramos hoy, que fuéramos con Miss Hall a ver a la abuelita». «Muy bien, ve pues donde te ha dicho mamá, Tania». En su interior, una voz le decía a Esteban que nada podía resultar sino fingimientos, ya que era imposible volver a convertir a su esposa en una mujer atractiva, capaz de enamorarlo, como era imposible convertirlo a él en un viejo incapaz de sentirse atraído por las mujeres hermosas. Nada podía resultar sino disimulo y mentira, dos cosas que repugnaban a su carácter. Daría Alejandrovna, vestida con una sencilla bata y rodeada de prendas y objetos esparcidos por todas partes, estaba de pie ante un armario abierto del que iba sacando algunas cosas. Al oír los pasos de su marido, se interrumpió y se volvió hacia la puerta, intentando en vano ocultar bajo una expresión severa y de desprecio la turbación que le causaba aquella entrevista. Lo menos 10 veces en aquellos 3 días había comenzado la tarea de separar sus cosas y la de sus niños para llevarlas a casa de su madre, donde contaba irse, y nunca conseguía llevarlo a cabo. Como todos los días, se decía a sí misma que no era posible continuar así, que había que resolver algo, castigar a su marido, afrentarlo, devolverlo, aunque fuera solo en parte, el dolor que él le había causado. Pero mientras se decía que había de marchar, reconocía en su interior que no era posible, porque no podía dejar de considerarlo como su esposo, no podía, sobre todo, dejar de amarlo. Comprendía además que si aquí, en su propia casa, no había ella podido atender a sus 5 hijos, peor lo habría de conseguir en otra. Al ver a su marido, hundió las manos en un cajón, como si buscara algo, y no se volvió para mirarle hasta que lo tuvo a su lado. Su cara, que quería ofrecer un aspecto severo y resuelto, denotaba solo sufrimiento e indecisión. «Dolly», murmuró él con voz tímida, y bajó la cabeza encogiéndose y procurando adoptar una actitud sumisa y dolorida, pero a pesar de todo, se le veía rebosante de salud y lozanía. Ella lo miró de cabeza a pies con una rápida mirada. «Es feliz y está contento», se dijo, «y en cambio yo... Ah, esa odiosa bondad suya, que tanto le alaban todos, yo lo aborrezco más por ella». Contrajo los labios y un músculo de su mejilla derecha tembló ligeramente. «¿Qué quiere usted?», preguntó con voz rápida y profunda que no era la suya. «Dolly», repitió él con voz insegura, «Ana llega hoy». «¿Y a mí qué me importa? No pienso recibirla», exclamó su mujer. «Es necesario que la recibas, Dolly». «Váyase de aquí, váyase», le gritó ella como si aquellas exclamaciones le fueran arrancadas por un dolor físico. Oblonsky pudo haber estado tranquilo mientras pensaba en su mujer, imaginando que todo se arreglaría, pero al contemplar el rostro de Dolly cansado y dolorido, al oír su resignado y desesperado acento, se le cortó la respiración, se le oprimió la garganta y las lágrimas afluyeron a sus ojos. «Ay, Dios mío, Dolly, ¿qué he hecho?», murmuró. No pudo decir más, ahogada la voz por un sollozo. Ella cerró el armario y lo miró. «¿Qué te puedo decir, Dolly? Solo una cosa. Que me perdones. ¿No crees que los 9 años que llevamos juntos merecen que olvidemos los momentos de... ceguera?» Al decir esto, ella trató de salir, pero tuvo que apoyarse desfalleciente en el respaldo de una silla. El rostro de su marido parecía haberse dilatado. Tenía los labios hinchados y los ojos llenos de lágrimas. «Dolly», murmuraba dando rienda suelta a su llanto, «piensa en los niños. ¿Qué culpa tienen ellos? Yo sí soy culpable y estoy dispuesto a aceptar el castigo que merezca. No encuentro palabras con que expresar lo mal que me he portado. Perdóname, Dolly». «Pienso en los niños», dijo Dolly. «Haría todo lo posible para salvarlos, pero no sé cómo. Quitándoles a su padre o dejándolos cerca de un padre depravado. Sí, depravado. Ahora, después de lo pasado», continuó levantando la voz, «dígame, ¿cómo es posible que sigamos viviendo juntos? ¿Cómo puedo vivir con un hombre, el padre de mis hijos, que tiene relaciones amorosas con la institutriz de sus hijos?» «¿Y qué quieres que hagamos ahora? ¿Qué cabe hacer?», repuso él, casi sin saber lo que decía, humillando cada vez más la cabeza. «Me da usted asco, me repugna usted», gritó Dolly cada vez más agitada. «Sus lágrimas son agua pura. Jamás me ha amado usted. No sabe lo que es nobleza ni sentimiento. Lo veo a usted como un extraño. Sí, como un extraño», dijo. «Me aborrece, me odia y no me perdonará», pensó Oblonsky. «Es terrible, terrible», exclamó. Dolly se dirigió con rapidez hacia la puerta. «Espera, Dolly, una palabra más», dijo siguiéndola.
Si me sigue, llamaré a la gente, a mis hijos, para que todos sepan que es un villano. Yo me voy ahora mismo de casa. Continúe usted viviendo aquí con su amante. Yo me voy ahora mismo de casa. Y salió dando un portazo, pero al poco tiempo volvió a su dormitorio. Aquel era su único lugar de refugio contra las preocupaciones domésticas que la rodeaban apenas salía de allí. Ya se ha ido, pensaba. ¿Cómo acabará el asunto de la institutriz? ¿Seguirá viéndola? Debía habérselo preguntado. No, no es posible reconciliarse. Aun si seguimos viviendo en la misma casa, hemos de vivir como extraños el uno para el otro, extraños para siempre. Repitió recalcando aquellas terribles palabras. ¿Y cómo lo quería? ¿Cómo lo he querido? Aunque nada tonto, Esteban Arkadyevich era perezoso y travieso, por lo que salió del colegio figurando entre los últimos. Con todo, pese a su vida de disipación, a su modesto grado y a su poca edad, ocupaba el cargo de presidente de un tribunal público de Moscú. Había obtenido aquel empleo gracias a la influencia del marido de su hermana, Ana, Alexis Alexandrovich Karenin, que ocupaba un alto cargo en el ministerio del que dependía su oficina. En los 3 años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, Esteban Arkadyevich había conseguido no sólo atraerse el afecto, sino el respeto de compañeros, subordinados, jefes y de cuantos lo trataban. Las principales cualidades que le hacían ser respetado en su oficina eran, ante todo, su indulgencia con los demás, basada en el reconocimiento de sus propios defectos, y después su sincero liberalismo que le hacía tratar siempre del mismo modo a todos, sin distinción de posiciones y jerarquías. Entre sus más cercanos amigos se encontraba Levin, cuya familia y los Shcherbátsky, antiguas noblezas de Moscú, habían mantenido siempre entre sí cordiales relaciones, y su amistad se había afirmado más aún durante los años en que Levin fue estudiante. Este se preparó e ingresó en la universidad a la vez que el joven príncipe Shcherbátsky, el hermano de Dolly y Kitty. Levin frecuentaba entonces la casa de los Shcherbátsky y se encariñó con la familia. Por extraño que pueda parecer, con lo que Levin estaba encariñado era precisamente con la casa, con la familia, y sobre todo con la parte femenina de la familia. Levin no recordaba a su madre, tenía solo una hermana y ésta mayor que él. Así pues, en casa de los Shcherbátsky se encontró por primera vez en aquel ambiente de hogar aristocrático e intelectual del que él no había podido gozar nunca por la muerte de sus padres. Durante su época de estudiante, casi se enamoró de la hija mayor, Dolly, pero ésta se casó poco después con Oblonsky. Entonces principió a enamorarse de la segunda, como si le fuera necesario estar enamorado de una u otra de las hermanas. Pero Natalia, apenas presentada en sociedad, se casó con el diplomático Lvov. Kitty era todavía una niña cuando Levin salió a la universidad. El joven Shcherbátsky, que había ingresado a la marina, pereció en el Báltico y desde entonces las relaciones de Levin con la familia, a pesar de su amistad con Oblonsky, se hicieron cada vez menos estrechas. Pero cuando aquel año, a principios de invierno, Levin volvió a Moscú después de un año de ausencia y visitó a los Shcherbátsky, comprendió de quién estaba destinado en realidad a enamorarse. Al parecer nada más sencillo, conociendo a los Shcherbátsky, siendo de buena familia, más bien rico que pobre y contando 32 años de edad, que pedir la mano de la princesa Kitty. Seguramente la hubieran considerado un buen partido, pero como Levin estaba enamorado, Kitty le parecía tan perfecta, un ser tan por encima de todo lo de la tierra, y él se encontraba un hombre tan bajo y vulgar que no podía ni casi imaginarse que ni Kitty ni los demás lo encontraran digno de ella. Pasó 2 meses en Moscú como en un sueño, coincidiendo casi a diario con Kitty en la alta sociedad, que comenzó a frecuentar para verla más a menudo, y de repente le pareció que no tenía esperanza alguna de lograr a su amada, y se marchó. La opinión de Levin se basaba en que a los ojos de los padres de Kitty, él no podía ser un buen partido, y que tampoco la deliciosa muchacha podía amarlo. Ante sus padres no podía alegar una ocupación determinada, ninguna posición social, y sabía cómo debían juzgarlo los demás. Un propietario rural, un ganadero, un hombre sin capacidad, que no hacía a los ojos de las gentes sino lo que hacen los que no sirven para nada: ocuparse en el ganado, en cazar, en vigilar sus campos y sus dependencias. Sin embargo, el fuerte amor que ella sentía lo impulsó a pedir la mano de Kitty y casarse con ella si lo aceptaban, y si no. Pero no quiso ni pensar en lo que sucedería si era rechazada su proposición. Llegó a Moscú en el tren de la mañana y enseguida se dirigió a casa de Koznichev, su hermano mayor por parte de madre. A las 4 de la tarde, Levin, con el corazón palpitante, dejó el coche de alquiler cerca del parque zoológico y se encaminó por un sendero a la pista de patinar, seguro de encontrar a Kitty, ya que había visto a la puerta el carruaje de los Shcherbátsky.
Se encontró con un conocido que le saludó, pero Levin no recordó siquiera quién podía ser. Se acercó a las montañas de nieve, en las que entre el estrépito de las cadenas que hacían subir los trineos sonaban voces alegres. Unos pasos más allá se encontró ante la pista y entre los que patinaban reconoció inmediatamente a Kitty. La alegría y el temor inundaron su corazón. Nicolás Scherbatsky, primo de Kitty, vestido con una chaqueta corta y pantalones ceñidos, descansaba en un banco con los patines puestos. Al ver a Levin le gritó: «Hola, primer patinador de todas las Rusias. ¿Desde cuándo está usted aquí? El hielo está excelente. Ande, póngase los patines». «No traigo patines», repuso Levin, asombrado de la libertad de maneras de Scherbatsky delante de ella y sin perderla de vista ni un momento, aunque tenía puesta en otro sitio la mirada. Sintió que el sol se aproximaba a él. Deslizándose sobre el hielo con sus piececitos calzados de altas botas, Kitty, algo asustada al parecer, se acercaba a Levin. Lo vio y lo reconoció enseguida, sonriendo tanto para él como para disimular su temor. «¿Cuándo ha venido?», le preguntó Kitty dándole la mano. «Llegué hace poco, ayer. Quiero decir, hoy», repuso Levin, a quien la emoción había impedido entender bien la pregunta. «Me proponía ir a su casa». Y recordando de pronto el motivo por que la buscaba, se turbó y se puso encarnado. Solo pudo decir: «No sabía que usted patinara y patina muy bien». Ella lo miró atentamente, como tratando de adivinar la causa de su turbación. «Estimo en mucho su elogio, ya que se le considera a usted como el mejor patinador», dijo al fin, sacudiendo con su manecita enfundada en guantes negros la escarcha que se formaba sobre su manguito. «Me gustaría verlo patinar. Ande, póngase los patines y demos una vuelta juntos». «¿Es posible? ¿Patinar juntos?», pensaba Levin mirándola. «Enseguida me los pongo», dijo en alta voz. Al cabo de pocos minutos, ella le dio la mano y los dos se precipitaron juntos, aumentando cada vez más la velocidad, y cuanto más deprisa iban, tanto más fuertemente oprimía la mano de Levin. Kitty, tras hablar de su anciana institutriz y de sus rarezas, preguntó a Levin qué era de su vida. «¿No se aburre usted viviendo en el pueblo durante el invierno?», le preguntó. «No, no me aburro, como siempre estoy ocupado». «¿Viene para mucho tiempo?». «No sé», repuso Levin casi sin darse cuenta, y en el acto se sintió aterrado de sus palabras. Pero ella no las oyó, o no quiso oírlas. Como si tropezara, dio 2 o 3 leves talonazos y se alejó de él rápidamente. Acercóse a la institutriz, le dijo algunas palabras y se dirigió a la caseta para quitarse los patines. «¡Ay, Dios, ayúdame, ilumíname! ¿Qué he hecho?», se decía Levin orando mentalmente. «¡Qué muchacho tan simpático!», pensaba Kitty, que salía en aquel instante de la caseta con Mademoiselle Linot, mientras seguía a Levin con mirada dulce y acariciante, como si contemplara a un hermano querido. «Ya sé que no es a él a quien quiero, pero a su lado estoy contenta. Es tan simpático. Pero ¿por qué me diría lo que me dijo?». Viendo que Kitty iba a reunirse con su madre en la escalera, Levin, con el rostro encendido por la violencia del ejercicio, se detuvo y quedó pensativo. Luego se quitó los patines y logró alcanzar a madre e hija cerca de la puerta del parque. «Me alegro mucho de verlo», dijo la princesa. «Recibimos los jueves, como siempre». «¿Entonces, hoy?». «Nos satisfará su visita», repuso la princesa secamente. En aquel momento Esteban Arkadievich, con aire triunfador, entraba en el jardín y luego de saludar a su suegra, cogió el brazo de Levin. «¿Qué, vamos?», preguntó. «Me he acordado mucho de ti y estoy satisfechísimo de que hayas venido», dijo, mirándole significativamente a los ojos. «Vamos», contestó Levin. Levin, al entrar en el restaurante con su amigo, no dejó de observar en él una expresión particular, una especie de alegría radiante y contenida que se manifestaba en el rostro y en toda la figura de Esteban Arkadievich. Oblonsky se quitó el abrigo y con el sombrero ladeado pasó al comedor, dando órdenes a los camareros tártaros que, vestidos de frac y con las servilletas bajo el brazo, lo rodearon, pegándose materialmente a sus faldones. «¿Ea, aquí has venido a Moscú?», preguntó Oblonsky, luego de haberse acomodado bien en la mesa. «¿No lo adivinas?», contestó Levin, mirando fijamente a su amigo, sin apartar de él un instante sus ojos profundos. «Lo adivino, pero no soy el llamado a iniciar la conversación sobre ello. Juzga por mis palabras si lo adivino o no», dijo Esteban con leve sonrisa. «¿Y entonces, qué me dices?», preguntó Levin con voz trémula, sintiendo que todos los músculos de su rostro se estremecían. «¿Qué te parece el asunto?». Oblonsky vació lentamente su copa de Chablis sin quitar los ojos de Levin. «Por mi parte», dijo, «no desearía otra cosa. Creo que es lo mejor que podría suceder». «¿No te equivocas? ¿Sabes a lo que te refieres?», repuso su amigo clavando los ojos en él. «¿Lo crees posible? Dime lo que piensas». «¿No me espera una negativa?». «Casi estoy seguro». «¿Por qué piensas así?», dijo Esteban observando la emoción de Levin.
A veces lo creo y esto sería terrible para mí y para ella. No creo que para ella haya nada terrible en esto. Toda muchacha se enorgullece cuando piden su mano. Todas, sí, pero ella no es como todas. Esteban Arkadievich sonrió. Conocía los sentimientos de su amigo. Comprende que esto para mí es cuestión de vida o muerte. A nadie he hablado de ello. Con nadie puedo hablar excepto contigo. Aunque seamos diferentes en todo, sé que me aprecias y yo te aprecio mucho también. Pero por Dios, sé sincero conmigo. Yo te digo lo que pienso, respondió Oblonsky con una sonrisa. Levin bebió el vino de su copa. Ambos callaron. Tengo algo más que decirte, indicó al fin Esteban Arkadievich. ¿Conoces a Vronsky? No. ¿Por qué? Porque es uno de tus rivales. ¿Quién es ese Vronsky?, preguntó Levin, y el entusiasmo infantil que inundaba su rostro se dio el lugar a una expresión aviesa y desagradable. Es hijo del conde Cirilo Ivanovich Vronsky y uno de los más bellos representantes de la juventud dorada de San Petersburgo. Lo conocí en Tver cuando servía allí. Él iba a la oficina para asuntos de reclutamiento. Es apuesto, inmensamente rico, tiene muy buenas relaciones y es edecán de Estado Mayor, y además se trata de un muchacho muy bueno y muy simpático. Luego lo he tratado aquí y resulta que es hasta inteligente e instruido, un joven con un gran porvenir por delante. Levin, frunciendo las cejas, guardó silencio. Llegó poco después de irte tú y se ve que está enamorado de Kitty hasta la locura. ¿Y comprendes? La madre... Perdona, pero no comprendo nada, dijo Levin malhumorado. Yo te aconsejaría terminar el asunto lo antes posible, pero no hoy, dijo Oblonsky llenando la copa de Levin. Ve mañana por la mañana, haz una petición de mano en toda regla y que Dios te ayude. Terminada la conversación, los dos amigos salieron del restaurante y se despidieron. La princesita Kitty Scherbatsky tenía 18 años. Aquella era la primera temporada en que la habían presentado en sociedad, donde obtenía más éxitos que los que lograran sus hermanas mayores y hasta más de los que su misma madre osara esperar. No solo todos los jóvenes que frecuentaban los bailes aristocráticos de Moscú estaban enamorados de Kitty, sino que en aquel invierno surgieron dos proposiciones serias, la de Levin y enseguida, después de su partida, la del conde Vronsky. La aparición de Levin a principios de la temporada, sus frecuentes visitas y sus evidentes muestras de amor hacia Kitty motivaron las primeras conversaciones formales entre los padres de Kitty a propósito del porvenir de la joven y hasta dieron lugar a discusiones. El príncipe era partidario de Levin y decía que no deseaba nada mejor para Kitty. Pero con la característica costumbre de las mujeres de desviar las cuestiones, la princesa respondía que Kitty era demasiado joven, que nada probaba que Levin llevara intenciones serias, que Kitty no sentía inclinación hacia Levin y otros argumentos análogos. Se callaba lo principal, que esperaba un mejor partido para su hija, que Levin no le era simpático y que no comprendía su modo de ser. Para la madre no existía punto de comparación entre Levin y Vronsky. No le agradaba a Levin por sus opiniones violentas y raras, por su torpeza para desenvolverse en sociedad, motivada a juicio de ella por el orgullo. Le disgustaba la vida salvaje, según ella, que el joven llevaba en el pueblo, donde no trataba más que con animales y campesinos, y luego aquella marcha repentina, sin explicaciones. Menos mal, contestaba la madre, que es muy poco atractivo, y Kitty, claro, no se enamoró de él. Vronsky, en cambio, poseía cuanto pudiera desear la princesa. Era muy rico, inteligente, noble, con la posibilidad de hacer una brillante carrera militar y cortesana, y además era un hombre delicioso. No podía desear nada mejor. Después de comer, y hasta que empezó la noche, Kitty experimentó un sentimiento parecido al que puede sentir un joven soldado antes de la batalla. Su corazón palpitaba con fuerza, y le era imposible concentrar sus pensamientos en nada. Al evocar el pasado, se detenía en los recuerdos de sus relaciones con Levin, que le producían un dulce placer. Aquellos recuerdos de la infancia, la memoria de Levin unida a la del hermano difunto, nimbaba de poéticos colores sus relaciones con él. El amor que experimentaba por ella y del cual estaba segura, la halagaba y la llenaba de contento. Conservaba pues un recuerdo bastante grato de Levin. En cambio, el recuerdo de Vronsky le producía siempre un cierto malestar, y le parecía que en sus relaciones con él había algo de falso, de lo que no podía culpar a Vronsky, que se mostraba siempre sencillo y agradable, sino a sí misma, mientras que con Levin se sentía serena y confiada. Mas cuando imaginaba el porvenir con Vronsky a su lado, se le antojaba brillante y feliz, en tanto que el porvenir con Levin se le parecía nebuloso. A las 7:30, apenas había bajado al salón, el lacayo anunció: Konstantino Dmitrievich Levin. La princesa se hallaba aún en su cuarto y el príncipe no había bajado tampoco. Kitty comprendía claramente que si él había llegado tan pronto era para encontrarla sola y pedir su mano.
Cuando lo tuvo cerca, lo miró a la cara como si implorara su clemencia y le dio la mano. «Veo que he llegado demasiado pronto», dijo Levin examinando el salón vacío, «pero en realidad deseaba encontrarla sola», explicó él, sin sentarse y sin mirarla, para no perder el valor. «Le dije ya que no sé cuánto tiempo permaneceré en Moscú, que la cosa dependía de usted». Kitty inclinó la cabeza, no sabiendo cómo habría de contestar a la pregunta que presentía. «Depende de usted, porque quería decirle que desearía que fuera usted mi esposa». Había hablado casi inconscientemente. Al darse cuenta que lo más grave había sido dicho, se interrumpió y miró a la joven. Ella respiraba con dificultad, apartando la vista. En el fondo se sentía alegre y su alma rebosaba felicidad. Nunca había creído que tal declaración pudiera producirle una impresión tan profunda, pero aquello duró solo un instante. Recordó a Vronsky y, dirigiendo a Levin la mirada de sus ojos límpidos y francos y viendo la expresión desesperada de su rostro, dijo precipitadamente: «Dispénseme, no es posible». Qué próxima estaba ella a él un momento antes y cuán necesaria era para su vida, y ahora qué lejana, qué distante de él. «No podía ser de otro modo», dijo Levin sin mirarla. Saludó y se dispuso a marcharse. Pero en aquel instante entró la princesa. El horror se pintó en sus facciones al ver que los dos jóvenes estaban solos y que en sus semblantes se retrataba una profunda turbación. Levin saludó en silencio a la princesa. Kitty callaba y mantenía bajos los ojos. «Gracias a Dios le ha dicho que no», pensó su madre, y en su rostro se pintó la habitual sonrisa con que recibía a sus invitados cada jueves. Se sentó y empezó a hacer a Levin preguntas sobre su vida en el pueblo. Él se sentó también, esperando que llegaran otros invitados para poder irse sin llamar la atención. Cuando fueron llegando algunas personalidades, Levin se levantó, pero al instante vio que acababa de entrar un militar. «Debe ser Vronsky», pensó Levin, y para asegurarse de ello miró a Kitty, que habiendo tenido tiempo ya de contemplar a Vronsky, fijaba ahora su mirada en Levin, y éste comprendió en aquella mirada que ella amaba a aquel hombre, y lo comprendió tan claramente como si ella misma le hubiera hecho la confesión. Pero ¿qué clase de persona era? Ahora ya no se podía ir. Debía quedarse para saber a qué género de hombre amaba Kitty. Vronsky era un hombre moreno, no muy alto, de recia complexión, de rostro hermoso y simpático. Todo en su semblante y figura era sencillo y distinguido, desde sus negros cabellos muy cortos y sus mejillas bien afeitadas, hasta su uniforme flamante, que no entorpecía en nada la soltura de sus ademanes. Vronsky se acercó a Kitty y sus bellos ojos brillaron de un modo peculiar, con una casi imperceptible sonrisa de triunfador que no abusa de su victoria. Así le pareció a Levin. La saludó con la respetuosa amabilidad, tendiéndole su mano, no muy grande, pero vigorosa. «Permítanme presentarles», dijo la princesa, «Konstantino Dmitrievich Levin, el conde Alexis Konstantinovich Vronsky». Este estrechó la mano de Levin mirándolo amistosamente. «¿Vive siempre en el pueblo?», preguntó Vronsky. «En invierno debe usted de aburrirse mucho». «Vivir allí no tiene nada de aburrido si tiene uno ocupaciones, y además uno nunca se aburre si sabe vivir consigo mismo», respondió bruscamente Levin. «También a mí me gusta vivir en el pueblo», indicó Vronsky, fingiendo no haber reparado en el tono de su interlocutor. Levin cogió su sombrero para irse, pero la suerte le fue también contraria esta vez. En el instante en que todos se sentaban y Levin se disponía a salir, entró el anciano príncipe y, tras saludar a las señoras, dijo alegremente a Levin: «¡Caramba! ¿Desde cuándo está usted aquí? No lo sabía. Me alegro mucho de verlo». El príncipe le hablaba a veces de usted, a veces de tú. Lo abrazó y se puso a hablar con él. No había reparado en Vronsky, que se había puesto en pie, y esperaba el momento de que el príncipe se dirigiera a él. Kitty comprendía que después de lo ocurrido, la amabilidad de su padre debía resultar muy dolorosa a Levin. Notó también la frialdad con que el príncipe saludó por fin a Vronsky y cómo éste le contemplaba con amistoso asombro, sin duda preguntándose por qué se sentiría tan mal dispuesto hacia él. Kitty se ruborizó. En cuanto el viejo príncipe dejó de hablarle, Levin salió procurando no llamar la atención. Cuando todos hubieron ido, Kitty contó a su madre la conversación sostenida con Levin. Pese a la compasión que éste le inspiraba, se sentía satisfecha de que hubiera pedido su mano. Estaba segura de haber obrado bien, pero una vez acostada, tardó mucho en dormirse. Vronsky no había conocido nunca la vida familiar. Su madre, de joven, había sido una dama del gran mundo que durante su matrimonio y después de quedar viuda sobre esto, había tenido muchas aventuras que nadie ignoraba. Vronsky apenas había conocido a su padre y había recibido su educación en el cuerpo de pajes. Al salir de la escuela, convertido en un joven y brillante oficial, había empezado a frecuentar el círculo de los militares ricos de San Petersburgo. Mas, aunque vivía en la alta sociedad, sus intereses amorosos estaban fuera de ella. En Moscú,
experimentó por primera vez, en contraste con la vida esplendorosa y agitada de San Petersburgo, el encanto de relacionarse con una joven de su esfera, agradable y pura, y que lo amaba. No se le ocurrió ni pensar que hubiera nada de malo en sus relaciones con Kitty. Nunca pensaba en la posibilidad del matrimonio. No solo no le interesaba la vida del hogar, sino que en la familia, y sobre todo en el papel de marido, de acuerdo con la opinión del círculo de solterones en que se movía, veía algo ajeno, hostil, y sobre todo un tanto ridículo. Mientras se dirigía a su casa, experimentando una sensación de pureza y suavidad, debida en parte a no haber fumado en toda la noche, y en parte a la dulce impresión que el amor de Kitty le producía, iba diciéndose: lo más agradable es que sin habernos dicho nada, sin que haya nada entre los dos, nos hayamos comprendido tan bien con esa muda conversación de las miradas y las insinuaciones. Hoy Kitty me ha dicho más elocuentemente que nunca que me quiere. Me siento mejor, más puro, siento que tengo corazón y que en mí hay mucho de bueno. A las 11 de la mañana siguiente, Vronsky fue a la estación de ferrocarril de San Petersburgo para esperar a su madre, y a la primera persona que halló en la escalinata del edificio fue a Oblonsky, el cual iba a recibir a su hermana, que llegaba en el mismo tren. «Hola, excelentísimo señor», gritó Oblonsky. «¿A quién esperas?» «A mi madre», repuso Vronsky sonriendo, y tras estrecharle la mano agregó: «Llega hoy de San Petersburgo. ¿Y tú, a quién esperas?» «¿Yo? A una mujer muy bonita», dijo Oblonsky. «Espero a mi hermana Ana». «Ah, la Karenina», observó Vronsky. «¿La conoces?» «Creo que sí. Es decir, no, verdaderamente no recuerdo», contestó Vronsky distraídamente, relacionando vagamente aquel apellido, Karenina, con algo aburrido y afectado. «Pero seguramente conoces a mi célebre cuñado Alexis Alejandrovich. Lo conoce todo el mundo». «Lo conozco de nombre y de vista, sé que es muy sabio, muy inteligente, casi un santo, pero ya comprenderás que él y yo no frecuentamos los mismos sitios». «La princesa Vronskaya va en aquel departamento», dijo el conductor, acercándose a Vronsky apenas llegó el tren. Aquellas palabras le hicieron recordar a su madre y a su próxima entrevista. En realidad, en el fondo no respetaba a su madre, ni siquiera la quería, aunque con las ideas del ambiente en que se movía no podía tratarla sino de un modo en sumo grado respetuoso y obediente. Vronsky siguió al conductor, subió a un vagón y se paró a la entrada del departamento para dejar salir a una señora. Una sola mirada bastó a Vronsky para comprender, con su experiencia de hombre de mundo, que aquella señora pertenecía a la alta sociedad. Pidiéndole permiso, fue a entrar en el departamento, pero sintió la necesidad de volverse a mirarla, no sólo porque era muy bella, no sólo por su elegancia y la gracia sencillas que emanaban de su figura, sino por la expresión infinitamente suave y acariciadora que apareció en su rostro al pasar ante él. Cuando Vronsky se volvió, ella volvió también la cabeza. Sus brillantes ojos pardos, sombreados por espesas pestañas, se detuvieron en él con amistosa atención, como si lo reconocieran, y luego se desviaron, mirando a la multitud, como buscando a alguien. Vronsky miró al fin en el departamento. Su madre, una anciana muy enjuta, de negros ojos, peinada con rizos menudos, frunció levemente las cejas al ver a su hijo y sonrió con sus delgados labios. «¿Ha tenido buen viaje?», preguntó él, sentándose a su lado y aplicando involuntariamente el oído a la voz femenina que sonaba tras la puerta. Adivinaba que era la de la mujer que había visto entrar. De repente la señora volvió al departamento. «¿Ha hallado usted a su hermano?», preguntó la Vronskaya. En aquel momento Vronsky recordó que aquella señora era la Karenina. «Su hermano está ahí fuera», dijo levantándose. «Perdone, pero no la había reconocido. Además, nuestro encuentro fue tan breve que seguramente no me recuerda», añadió saludando. «Sí, sí lo recuerdo», dijo ella. «Durante el camino hemos hablado mucho de usted, su madre y yo, y mi hermano sin venir», exclamó, dejando al fin manifestarse en una sonrisa la animación que la colmaba. «Llámalo a Lecha», dijo la anciana condesa. Vronsky, saltando a la plataforma, gritó: «Oblonsky, ven». La Karenina no esperó a su hermano, y apenas lo vio, salió del coche con paso decidido y ligero. Al acercársele con un ademán que sorprendió a Vronsky por su gracia y firmeza, lo enlazó con el brazo izquierdo y lo atrajo hacia sí, besándolo. Vronsky la miraba sin quitarle el ojo y sin saber él mismo por qué, sonreía. Luego, recordando que su madre lo esperaba, volvió al departamento. «¿Verdad que es muy agradable?», dijo la condesa refiriéndose a la Karenina. «Su marido la instaló conmigo y me alegré porque hemos venido hablando todo el viaje». La Karenina entró de nuevo para despedirse de la condesa. «Vaya», dijo alegremente, «ya ha encontrado usted a su hijo y yo a mi hermano. Me alegro, porque yo ya había agotado todo mi repertorio de historias y no tenía ya nada que contar». «Habría hecho un viaje alrededor del mundo con usted sin aburrirme».
dijo la condesa tomándole la mano, y no piense usted tanto en su hijo, no es posible vivir sin separarse alguna vez. Ana Arkadyevna, explicó la Vronskaya, tiene un hijo de 8 años del que no se separa nunca, y ahora... Sí, la condesa y yo hemos hablado mucho, cada una de nuestro hijo, repuso la Karenina. Gracias por todo. El día de ayer se me pasó sin darme cuenta. Hasta la vista, condesa. Adiós, querida amiga, respondió la Vronskaya. Permítame besar su lindo rostro. Le digo con toda la franqueza de una vieja que en este corto tiempo le he tomado afecto. La Karenina salió con paso ligero. Es muy simpática, dijo la anciana, y su hijo pensaba lo mismo. La siguió con los ojos hasta que su figura graciosa se perdió de vista, y sólo entonces la sonrisa desapareció de sus labios. Vronsky dio el brazo a su madre, pero al ir a salir vieron que la gente corría asustada de un lado a otro. Cruzó también el jefe de estación. Debía de haber sucedido algo, porque los viajeros corrían en dirección contraria al convoy. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Por dónde? ¿Se tiró?, se oía exclamar. Esteban Arkadyevich y su hermana volvieron también hacia atrás con rostros asustados y se detuvieron junto a la condesa y Vronsky. Las dos señoras subieron al vagón y Vronsky y Esteban siguieron a la multitud para enterarse de lo sucedido. El guardaagujas, ya por estar ebrio, ya por ir demasiado arropado a causa del frío, no había oído retroceder unos vagones y éstos lo habían cogido debajo. «Si usted hubiera visto, condesa», dijo Esteban al regresar junto a las señoras. Y su mujer estaba allí. Era terrible. Se precipitó sobre el cadáver. Al parecer, era él quien sustentaba a toda la familia. «¿No se puede hacer algo por ella?», preguntó la Karenina en voz baja y emocionada. Vronsky la miró y salió del carruaje. A la salida, el jefe de la estación alcanzó a Vronsky. «Usted ha dado a mi ayudante 200 rublos», dijo. «¿Quiere hacer el favor de indicarme para quién son?» «Para la viuda del guardaagujas», respondió Vronsky, encogiéndose de hombros. «No veo qué necesidad hay de preguntar nada». «¿Con qué has dado dinero?», gritó Oblonsky. Y añadió apretando la mano de su hermana. «Es un buen muchacho, muy bueno». Ana Karenina se sentó en el coche y su hermano notó con asombro que le temblaban los labios y apenas conseguía dominar las lágrimas. «¿Qué te pasa, Ana?», preguntó cuando hubieron recorrido un corto trecho. «Es un mal presagio», repuso ella. «¡Qué tonterías!», dijo Esteban. «Lo importante es que hayas llegado ya. No sabes las esperanzas que he puesto en tu venida». «¿Conoces a Vronsky desde hace mucho?», preguntó Ana. «Sí. ¿Ya sabes que esperamos casarlo con Kitty?». «¿Sí?», murmuró Ana en voz baja, y añadió moviendo la cabeza como si quisiera alejar algo que la molestara físicamente. «Ahora hablemos de ti. Ocupémonos de tus asuntos. He recibido tu carta, y ya ves, me he apresurado a venir». «Sí, solo en ti confío», contestó Esteban, relatándole todo lo ocurrido con su esposa. Al llegar a su casa, ayudó a bajar del coche a su hermana, suspiró, le estrechó la mano y se fue a la audiencia. Cuando Ana entró en el saloncito, halló a Dolly con un niño rubio y regordete, muy parecido a su padre, a quien tomaba la lección de francés. Dolly estaba abatida, anonadada por el dolor. Recordaba, no obstante, que Ana, su cuñada, era la esposa de uno de los personajes más importantes de San Petersburgo, una grande dame de la capital. Durante todos esos días, Dolly había permanecido sola con los niños. No quería confiar a nadie su dolor y, sin embargo, con aquel dolor en el alma, no podía ocuparse de otra cosa. Sabía que no hablaría con Ana más que de aquello, y si por un lado le satisfacía la idea, por el otro le disgustaba tener que confesar su humillación y escuchar frases vulgares de tranquilidad y consuelo. «¿Cómo? ¿Ya estás aquí?», dijo besando y abrazando a su cuñada. «Me alegro mucho de verte, Dolly». Inmediatamente después Dolly le presentó a sus hijos y luego se quedó a solas con Ana para confiarle su crítica situación conyugal. «¿Y crees que él se hace cargo de todo el horror de mi situación?», reprochaba Dolly. «Nada de eso. Él vive contento y feliz». «Eso no», la interrumpió Ana vivamente. «Es digno también de compasión. El arrepentimiento lo tiene abatido». «¿Pero crees que es capaz siquiera de arrepentimiento?», dijo Dolly mirando fijamente a su cuñada. «Sí, lo conozco bien, y no pude menos de sentir piedad al verlo. Las dos lo conocemos. Él es bueno, pero orgulloso, y ahora se siente humillado. Lo que más me conmueve de él», Ana sabía que aquello había de impresionar a Dolly más que nada, «es que hay dos cosas que le atormentan. Primero, la vergüenza que siente ante sus hijos, y después que amándote como te ama». «Sí, sí, te ama más que a nada en el mundo», dijo Ana precipitadamente, impidiendo que Dolly replicara, «te haya causado daño. Si lo amas lo bastante para perdonarlo, perdónalo». «Conozco el mundo más que tú», continuó, «y sé cómo ven estas cosas las gentes como Esteban. Los hombres así pecan contra su fidelidad, pero su mujer y su hogar son sagrados para ellos.
Mujeres como esa institutriz son a sus ojos una cosa distinta, compatible con el amor a la familia. Ponen en ellas y el hogar una línea de separación que nunca se pasa. No comprendo bien cómo puede ser eso, pero es así. ¿Lo hubieras perdonado tú?, respondió Dolly. No sé, no puedo juzgar. Sí puedo, lo hubiera perdonado. Cierto que yo me hubiera transformado en otra mujer, pero lo perdonaría, como si no hubiera pasado nada. Ana pasó el día en casa de los Oblonsky y no recibió a nadie, aunque algunos de sus conocidos, informados de su llegada, acudieron a verla. Estuvo toda la mañana con Dolly y con los niños y envió aviso a su hermano para que fuera a comer a casa sin falta. «Ven», le escribió, «Dios es misericordioso». Oblonsky comió en casa, la conversación fue general y su esposa le habló de tú, lo que últimamente no sucedía nunca. Cierto que persistía la frialdad entre los esposos, pero ya no se hablaba de separación y Oblonsky empezaba a entrever la posibilidad de reconciliarse. Después de comer llegó Kitty. Apenas conocía a Ana Karenina y llegaba algo inquieta ante la idea de enfrentarse con aquella gran dama de San Petersburgo de la que todos hablaban con tanto encomio. Pero enseguida comprendió que había agradado. Ana se sintió agradablemente impresionada por la juventud y lozanía de la joven, y Kitty se sintió enseguida prendada de ella, como suelen prendarse las muchachas de las señoras de más edad. En nada parecía una gran dama, ni que fuera madre de un niño de 8 años. Kitty adivinaba que Ana era de una sencillez absoluta y que no ocultaba nada, pero adivinaba también que habitaba en su alma un mundo superior, un mundo complicado y poético que ella no podía comprender. Después de comer, Dolly marchó a su cuarto y Ana se acercó a su hermano, que estaba encendiendo un cigarrillo. «Stiva», le dijo jovialmente, persignándolo y mostrándole la puerta con los ojos, «ve y que Dios te ayude». Él la comprendió, tiró el cigarro y desapareció detrás de la puerta. Durante toda la tarde, Dolly trató a su marido con cierta leve ironía. Esteban Arkadievich se hallaba contento y alegre, peor sin exceso, y pareciendo querer indicar que, aunque perdonado, sentía el peso de su culpa. A las 9:30, la agradable conversación familiar que se desarrollaba ante la mesa de té de los Oblonsky fue interrumpida por el sonido del timbre en el recibidor. Ana miró abajo y al reconocer a Vronsky, un extraño sentimiento de alegría y temor invadió su corazón. Él permanecía con el abrigo puesto, buscándose algo en el bolsillo. Al llegar Ana a la mitad de la escalera, Vronsky miró hacia arriba, la vio y una expresión de vergüenza y de confusión se retrató en su semblante. Ana siguió su camino, inclinando ligeramente la cabeza. Enseguida sonó la voz de Esteban invitando a Vronsky a que pasara, y la del joven, baja, suave y tranquila, rehusando. Cuando volvió Ana, Vronsky ya no estaba allí, y Esteban contaba que su amigo había venido solo para informarse de los detalles de un baile que se daba al día siguiente en honor de una celebridad extranjera. Kitty se ruborizó, creyendo haber comprendido los motivos de la llegada de Vronsky y su negativa a pasar. «Ha ido a casa y no me ha encontrado», pensó, «y ha venido a ver si me hallaba aquí. Pero no ha querido entrar por lo tarde que es, y también por hallarse Ana, que es una extraña para él». El día del baile, entró Kitty con su madre en la gran escalera iluminada, adornada de flores, llena de lacayos de empolvada peluca y rojo caftán. Luego de saludarse, Kitty y Vronsky dieron algunas vueltas de vals, pero lo que ella guardaba con el corazón palpitante era la mazurka, pensando que todo había de decidirse en ella. No la inquietó que él, durante la contradanza, no la invitara para la mazurka. Estaba segura de bailarla con él, como siempre, y así rehusó 5 invitaciones de otros tantos caballeros, diciéndoles que ya la tenía comprometida. Hasta la última contradanza, el baile transcurrió para ella como un sueño encantador. Danzó sin interrupción, menos cuando se sentía cansada y rogaba que la dejaran reposar. Durante la última contradanza, con uno de aquellos jóvenes que tanto la aburrían, pero con los que no podía negarse a bailar, se encontró frente a frente con Ana y Vronsky. No había visto a Ana desde el principio del baile y ahora le pareció otra vez nueva e inesperada. La veía con aquel punto de excitación que conocía también, producida por el éxito. Ana estaba ebria del licor del entusiasmo. Kitty lo veía en el fuego que al bailar se encendía en los ojos de Ana, en su sonrisa feliz que rasgaba ligeramente su boca, en la gracia, la seguridad y la ligereza de sus movimientos. ¿Por qué estar así?, se preguntaba Kitty. ¿Por la admiración general que despierta o por la de uno solo? ¿Es posible que sea la de él? Cada vez que Vronsky hablaba con Ana, los ojos de ésta brillaban y una sonrisa feliz se dibujaba en sus labios. Parecía como si se esforzara en reprimir aquellas señales de alegría y como si ellas aparecieran en su rostro contra su voluntad. Kitty se preguntó qué sentiría él y al mirarlo quedó horrorizada. Los sentimientos del rostro de Ana se reflejaban en el de Vronsky.
Aunque su charla era trivial, pues hablaban solo de sus mutuas amistades, a Kitty le parecía que en ella se estaba decidiendo la suerte de ambos y de sí misma. Pero al empezar la mazurca, cuando principiaron a colocarse en su lugar las sillas y algunas parejas se dirigieron desde las salas pequeñas al salón, Kitty se sintió desesperada. Después de rehusar 5 invitaciones, ahora se quedaba sin bailar, así que entró en un saloncito y se dejó caer en una butaca. Una fuerza sobrenatural hacía que Kitty dirigiera los ojos al rostro de Ana. Estaba hermosísima en su sencillo vestido negro. Hermosos eran sus redondos brazos, que lucían preciosas pulseras. Hermoso su cuello firme, adornado con un hilo de perlas, pero había algo terrible y cruel en su belleza. Kitty la miraba más subyugada todavía que antes, y cuanto más la miraba, más sufría. Ana no quería quedarse a cenar, pero el dueño de casa insistió. «He bailado esta noche en Moscú, más que todo el año en San Petersburgo, y debo descansar antes de mi viaje», añadió Ana volviéndose hacia Vronsky, que estaba a su lado. «¿Se va decididamente mañana?», preguntó Vronsky. «Sí, seguramente», respondió Ana, como sorprendida de la audacia de tal pregunta. Su sonrisa y el fuego de su mirada, cuando le contestó, abrazaron el alma de Vronsky. Ana Arkadievna se fue, pues, sin quedarse a cenar. «Sin duda hay en mí algo repugnante, algo que repele a la gente», pensaba Levin al salir de la casa de los Sherbatsky y dirigirse a la de su hermano Nicolás. «No sirvo para convivir en sociedad. Dicen que esto es orgullo, pero no soy orgulloso. Si lo fuera, no me habría puesto en la situación que me he puesto». Imaginó a Vronsky dichoso, inteligente, benévolo y con toda seguridad, sin haberse encontrado jamás en una situación como la suya de esta noche. Recordó a su hermano Nicolás y se detuvo con satisfacción en su recuerdo. Levin se acercó a un farol, leyó la dirección de su hermano, que guardaba en la cartera, y llamó un coche de punto. Durante el largo camino hacia el domicilio de su hermano, Levin iba evocando lo que conocía de su vida. Recordaba que durante los cursos universitarios y hasta un año después de salir de la universidad, su hermano, a pesar de las burlas de sus compañeros, había hecho vida de fraile. Recordó después cómo, de pronto y sin ningún motivo aparente, empezó a tratar las peores gentes y se lanzó a la vida más desenfrenada. Y, en fin, había llegado al extremo de pleitear contra su hermano Sergio, acusándolo de no abonarle la plata que en derecho le correspondía de la herencia materna. Al llegar, la puerta de la habitación número 12 se hallaba entornada, y por ella salía un rayo de luz y un espeso humo de tabaco malo. Sonaba una voz desconocida para Levin, y al lado de ella reconoció la tosecilla peculiar de su hermano. Al entrar Levin, el desconocido decía: «Todo depende de la inteligencia y prudencia con que se lleve el asunto». Una mujer se levantó, salió del otro lado del tabique y vio a Levin. «Nicolás Dmitrievich, aquí hay un señor», dijo. «¿Por quién pregunta?», exclamó la voz irritada de Nicolás. «Soy yo», repuso Constantino Levin presentándose. «Ah, eres tú, Kostia», dijo al reconocer a su hermano. Sus ojos brillaron de alegría, pero inmediatamente una expresión salvaje, dolorida, feroz, se pintó de repente en su rostro. «Ya he escrito a Sergio diciéndole que no quiero nada con ustedes. ¿Qué deseas? ¿Qué desea usted?» «No deseaba nada concreto, sino verte», dijo Levin con timidez. «¿Así que vienes por venir? Pues entra y siéntate. ¿Quieres cenar? Trae 3 raciones. Marcha. Ah, espera. ¿Sabes quién es este señor?», dijo indicando al joven que tenía al lado. «Se trata de un hombre muy notable, el señor Krisky, amigo mío de Kiev, a quien persigue la policía porque no es un canalla. Y esta mujer, María Nikolayevna, es mi compañera. La he sacado de una casa de...». Movió convulsivamente el cuello y agregó, alzando la voz y arrugando el entrecejo: «Pero la quiero y la respeto, y exijo que la respeten cuantos me tratan. Es como si fuera mi mujer, lo mismo. Ahora ya sabes entre quiénes te encuentras. Si te sientes rebajado, por la puerta se va uno con Dios». Y volvió a mirar interrogativamente a todos. «No veo por qué de sentirme rebajado. En ese caso, Macha, encarga 3 raciones, vodka y vino», y continuó hablando. «Ya sabes que el capital oprime al trabajador. Los obreros y campesinos llevan todo el peso del trabajo y no logran salir, por mucho que se esfuercen, de su situación de bestias de carga. Nosotros vamos a formar una cooperativa de cerrajeros en la que la producción y las ganancias y sobre todo las herramientas, que es lo esencial, serán comunes». María Nikolayevna entró en aquel momento. Nicolás la miró con irritación. Ella se le acercó y le dijo unas palabras. «Me encuentro mal y me he vuelto muy excitable», pronunció Nicolás, calmándose y respirando con dificultad. Continuaron hablando durante algún tiempo hasta que la lengua de Nicolás no le obedecía y su conversación saltaba de un tema a otro. Constantino, ayudado por Macha, lo convenció de no ir a ningún sitio y entre los dos lo acostaron completamente beodo.
Macha prometió escribir a Constantino en caso necesario e intentar convencer a Nicolás de que fuera a vivir con su hermano. Constantino Levin salió de Moscú por la mañana y llegó a su casa por la tarde. Cesó entonces de desear ser otro y, satisfecho de sí mismo, solo deseó ser mejor. Decidió no pensar en la felicidad inasequible que le ofrecía su imposible matrimonio y contentarse con la que le deparaba la realidad presente. Eran las 9 de la noche cuando llegó a su casa y se sentía animado de un sentimiento nuevo, de la esperanza de una vida mejor. La casa era grande y antigua, y aunque Levin vivía solo, la ocupaba toda. Era una casa absurda y errónea y que estaba en pugna con sus nuevos planes de vida. Lo veía bien, pero en aquella casa se encerraba para él todo un mundo, el mundo donde vivieron y murieron sus padres. Ellos habían llevado una existencia que a Levin le parecía la ideal y que él anhelaba renovar con su mujer y su familia. El matrimonio era para Levin el asunto principal y del que dependía toda su dicha, y ahora debía renunciar a ello. El día siguiente del baile, por la mañana, Ana Karenina envió un telegrama a su marido anunciándole su salida de Moscú aquel mismo día. Esteban Arkadievich no comió en casa, pero prometió ir a las 7 para acompañar a su hermana a la estación. Kitty no fue, envió un billete excusándose con el pretexto de una fuerte jaqueca. Dolly y Ana comieron solas con la inglesa y los niños. Después de comer, Ana subió a su cuarto a vestirse y Dolly la siguió. «Te encuentro extraña hoy. ¿Tú crees?» «No, no estoy extraña. Lo que hay es que me siento triste. Esto me sucede de vez en cuando. Tengo como ganas de llorar. Es una tontería, ya pasará», dijo Ana rápidamente y ocultó su rostro enrojecido de repente. «Salí de San Petersburgo de mala gana y ahora, en cambio, me cuesta irme de aquí». «Hiciste bien en venir, porque has realizado una buena obra», repuso Dolly mirándola con atención. Ana volvió hacia ella sus ojos llenos de lágrimas. «Has tenido bastante amor en tu corazón para perdonar, y eso fue todo. Dios sabe lo que hubiera pasado de no venir tú, y es que eres tan feliz, Ana. Hay en tu alma tanta claridad y tanta pureza». «Todos tenemos skeletons en el alma, como dicen los ingleses». «¿Qué skeletons puedes tener tú? Todo es tan claro en tu alma», exclamó Dolly. «¿Sabes por qué me voy hoy en vez de mañana? Es una confesión que me pesa, pero te la quiero hacer», dijo Ana sentándose en la butaca y mirando a Dolly a los ojos. Y con gran sorpresa de Dolly, su cuñada palideció hasta la raíz de sus cabellos rizados. «¿Sabes por qué no ha venido Kitty a comer?», preguntó Ana. «Tiene celos de mí. He destruido su felicidad. Yo he tenido la culpa de que el baile de anoche, del que esperaba tanto, se convirtiera para ella en un tormento. Pero la verdad es que yo no soy culpable, o si lo soy muy poco», dijo recalcando las últimas palabras. «Hablas lo mismo que Estiva», dijo Dolly sonriendo. «Ay, no, yo no soy como él. Si te cuento esto es porque no quiero dudar ni un minuto de mí misma». Mas al decirlo, Ana tuvo conciencia de su debilidad. No solo no tenía confianza en sí misma, sino que el recuerdo de Vronsky le causaba tal emoción que decidía huir para no verlo más. «Si he de hablarte sinceramente, esa boda no me gusta demasiado para mi hermana. Ya ves que Vronsky es un hombre capaz de enamorarse de una mujer en un día. Siendo así, vale más que haya ocurrido lo que ocurrió». «Ay, Dios mío, sería tan absurdo eso», exclamó Ana. Pero un rubor que delataba su satisfacción encendió sus mejillas al oír expresado en voz alta su propio pensamiento. Cuando se disponía ya a salir, se presentó Esteban Arkadievich, muy acalorado, oliendo a vino y a tabaco. Dolly, conmovida por el afecto que Ana le testimoniaba, murmuró a su oído al abrazarla por última vez: «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Te quiero y te querré siempre como a mi mejor amiga. Acuérdate de ello». «Gracias a Dios que ha terminado todo esto», pensó Ana al separarse de su hermano, quien hasta que resonó la campana permaneció obstruyendo con su figura la portezuela del vagón. Ana se acomodó en el asiento junto a Anushka, su camarera. ¿Qué había hecho? Recordó lo sucedido en Moscú, donde todo había sido magnífico. Se acordó del baile, de Vronsky y de su rostro de enamorado enloquecido, de su conducta con respecto de él. Nada había que la pudiera avergonzar, y no obstante, al llegar a este punto de sus recuerdos, volvía a renacer en ella el sentimiento de vergüenza. Se asió con fuerza con una mano en la barandilla del estribo y, sosteniéndose el vestido con la otra, Ana descendió al andén, al abrigo de los vagones, donde había más calma. En aquel momento, la figura de un hombre vestido con capote militar, que estaba muy cerca de ella, le ocultó la vacilante luz del farol. Ana se volvió para mirarlo y lo reconoció. Era Vronsky. Él se llevó la mano a la visera de la gorra y le preguntó respetuosamente si podía servirle en algo. Ana le contempló en silencio durante unos instantes. Aunque Vronsky estaba de espaldas a la luz, la Karenina creyó apreciar en su rostro y en sus ojos la misma expresión de entusiasmo respetuoso que tanto la conmoviera en el baile.
Hasta entonces, Anna se había repetido que Vronsky era uno de los muchos jóvenes eternamente iguales que se encuentran en todas partes, y se había prometido no pensar en él. Y he aquí que ahora se sentía poseída de un alegre sentimiento de orgullo. No hacía falta preguntar por qué Vronsky estaba allí. Era para hallarse más cerca de ella. Lo sabía con tanta certeza, como si el propio Vronsky se lo hubiera dicho.